Bien, verso 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete. Fíjese, a 1000 de sus príncipes y en presencia de 1000 bebía vino. O sea, él hizo una gran fiesta. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que se trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. En sí este es el pecado. Esta es la ofensa en contra de Dios. Fíjense, hermanos, tenemos que explicar el asunto de Belsasar. Belsasar era en este tiempo 4 generaciones adelante. Este era el hijo en sí de Belsasar, pero habían habido ya 4 reyes atrás de él. Este hijo de Belsasar, probablemente cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, probablemente Belsasar era un niño, quizás estaba como la niña de la hermana, muy pequeña, que nunca llegó a saber quién era Daniel. Otra cosa que usted tiene que saber es de que cuando Nabucodonosor perdió la razón, también probablemente todavía Belsasar estaba hecho una criatura muy pequeña, quizás 2 años, 3 años, y no tuvo conocimiento, menos, de esta humillación por la cual pasó Nabucodonosor y el que el mismo Dios había hecho pasar a Nabucodonosor, porque eso fue algo que todo el mundo supo, que ese hombre había perdido la razón por haber ofendido a Dios, por haber engreído su vida y haber llegado a ser tan, podríamos decir, tan grande, pero no dar la honra y la gloria a Dios. Entonces, para que su hijo Belsasar ahora cometiera esta gran falta, porque el traer los utensilios de la casa de Dios, los utensilios sagrados, sacrosantos, que eran utilizados, hermanos, para la conmemoración, y eran utilizados únicamente en el templo de Jerusalén, era algo sagrado para los judíos, o sea, algo que simbolizaba la presencia de Dios. Traer estos utensilios y utilizarlos en un servicio o en una, podríamos decir, en una fiesta pagana en donde se estaba dando rienda suelta únicamente al placer, porque ahí ni siquiera se estaba celebrando a un Dios, sino que se estaba dando rienda suelta a la mundanalidad, a los placeres, porque hermanos, cuando la Biblia habla de concubinas, está hablando de mujeres que estaban al servicio de Belsasar, mujeres que estaban desnudas, porque las mujeres, las jovencitas, las concubinas eran mujeres vírgenes, pero que se la pasaban desnudas en las fiestas. Esa era la manera de ellos de celebrar. Y cuando el hombre las quería poseer, solo las tomaba. O sea que en otras palabras era una fiesta eminentemente carnal, en donde el vino hizo que las cosas se pusieran, podríamos decir, aún en un tono más oscuro, ¿verdad? Entonces, quizás el hombre, en donde perdió la razón o sea, donde estaba embriagado, porque dice la Biblia que ella estaba embriagado cuando mandó a pedir los utensilios del templo. Entonces, hermanos, como que en realidad Belsasar no sabía nada de Dios, como que no sabía, aparentemente como que no tenía conocimiento de todo lo que Dios había hecho en el pasado con el padre de Belsasar, o sea, con Nabucodonosor. Pero al mismo tiempo yo digo, ¿cómo este hombre no iba a saber si ha ofendido a Dios de esta forma? ¿Por qué mandó a traer los utensilios? ¿Cuál fue la razón de él de mandar a traer los utensilios? Algo que era sagrado. Pensó quizás que a él no le iba a pasar nada.
¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Si no tenía ningún conocimiento, ¿por qué ofender a Dios de esta forma? Porque lo hizo en presencia de más de 1000 personas. O sea, un sacrilegio. Me gusta el libro, menciona unas palabras. Dice, Daniel dice, en este momento las interpretaciones que dio Daniel no se toman en cuenta por esta gente corrupta, dice, glotona y amante del placer. Eso es lo que dice el libro. Este incidente dice basta para atestiguar la nefanda degeneración al grado de usar a su antojo los utensilios sagrados de oro, de plata que robaron del templo de Jehová en Jerusalén. Y entonces aquí habla de Daniel, que Daniel cuando esto pasó pues ya estaba anciano. Se cree que Daniel en este tiempo tenía 88 años, 78 años. No, esta es del tiempo que tenía en cautiverio Babilonia, Israel en Babilonia. Entonces sigamos leyendo, vamos a la lectura, solo para que nos empapemos de lo que está pasando. Entonces se fueron traídos los vasos de oro. El 4, bebieron vino y alabaron a los dioses. Oiga, alabaron a los dioses. Sí estaban alabando a los dioses. Sí habían dioses involucrados ahí. Dice entonces, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro. A todos los que tenían. De madera y de piedra. ¿Cuántos dioses tenía esa gente, hermano? De oro, de plata, de madera, de piedra, de hierro. Tenía muchos dioses. En aquella misma hora aparecieron los dedos de la mano de hombre. Pero este era un hombre, no era un hombre cualquiera. Dice dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey, ¿qué pasó con el rey? El rey palideció. Hermanos, cuando uno está haciendo algo malo y te agarran en el acto, cualquiera empalidece. A ustedes nunca los han agarrado con las manos en la masa. O se pone rojo o empalidece. No, es más que uno empalidece. Porque cuando uno se pone rojo es que uno se avergüenza. Pero cuando te sorprenden en algo malo, tú increíblemente, pero tú ves tu futuro. En ese momento ves tu futuro totalmente incierto. Sí. Entonces uno sabe de que uno está, hermanos, al filo de la ley. Cuando entonces Baltasar vio esa mano, fíjense, ellos estaban haciendo todas sus fechorías ahí. Estaban todos en un solo escenario, en un solo lugar. Y ahí aparece la mano. Y cuando aparece la mano, él empalideció. Pero me imagino que todos los demás también, porque, hermanos, la presencia de Dios, cuando va a dar juicio, tiene una gran autoridad. Solo la presencia de esa mano escribiendo, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Definitivamente, hermanos, yo creo que se orinó en los pantalones de Baltasar. Que más que se orinó, hizo más que Más que eso. Bueno, cuando uno se asusta a ese punto, uno se afloja hasta el estómago. Sí, es que le chocaban las rodillas. Las rodillas, así dice la Biblia, que así decía. A mí me gusta leer esa parte. Entonces, hermanos, fíjense, es una cosa tremenda, palideció. Así dice la Biblia. Palideció y sus pensamientos, ¿qué es? Lo turbaron. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que se hiciese venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea
esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Estas ofertas siempre las hacían ellos cuando en verdad se daban cuenta que no había nadie, cuando pensaban ellos que nadie iba a aparecer, hacían este montón de ofertas. Y entonces eran ofertas que a la larga no se le daban a nadie porque nadie aparecía. ¿Se dan cuenta? Porque había reyes que inclusive ofrecían a sus hijas. Y al que aparezca y al que me revele esto, yo le voy a dar a mi hija como... ¿Verdad? Que hasta ese extremo llegaba. El rey a David. Ajá, Porque pensó que no lo iba a hacer. Sí, porque no había nada. Porque piensan que no hay nadie que lo haga. Ya está mal, ¿eh? Entonces ofrecen cosas porque saben que no hay nadie. Yo le invento algo ahí, Te lo ha sido degollado. Que después te vuelan la cabeza. Tu hermano ha sido degollado. Pero dice lo que es. Sí, pero lo que dijo. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Imagínense todos los que estaban ya en la fiesta, ya se enfriaron de todo el calentamiento que tenían. Se volvieron. Todo el vino que tenían se les aclaró hasta la mente. Se les Se olvidó les que fue estaba. hasta la borrachera. Me imagino. Pero todos, como eran chismosos, querían saber qué estaba pasando. No se fueron. Todos estaban ahí. Porque nadie se iba, ¿no? Porque el chisme es tremendo. Querían saber todo. Imagínense ustedes con lo que pasó ayer aquí. La gente no se quería ir, querían ver hasta dónde llegaba. Mire, Corona, los 2 días ha venido. ¿Sabe que la gente? ¿Sabe que la No sabía gente? que ya ahora está. ¿Sabe que la gente hubiera querido ver toda la gente aquí? Que hubieran cerrado el templo, que hubieran puesto cinta Ojalá. amarilla y que no permitieran entrar a nadie. Eso hubiera sido perfecto. pero- Ahí la gente hubiera dicho, sí, ahí sí, ahora sí está bien la cosa. Son cosas malas. Sí, porque ellos, lo que la gente que en la calle quiere ver a los hijos del Señor destruidos, avergonzados, opacados. Entonces ellos hubieran quedado contentos si hubieran cerrado ahí. Oh, sí. Y hubieran sellado la puerta y hubieran puesto ahí que nadie podía entrar. Cuando me vieron caminar ahí a mí, hablaron algo como pastor y yo no había nada ahí. Dije, ¿qué pasa? Y me vine para acá. Ya allá unos que estaban ahí sentados, reunidos. Sí, no, y la gente se queda ahí, la gente es chismosa, la gente no se mueve. La gente estuvo rodeando. Y no se iban hasta ver que pusieran. Ellos querían que pusieran la cinta amarilla. Pero bueno, como no la pusieron, Gracias ¿vieron a qué Dios. hizo? Pues no sabemos a qué hora se fueron. Pero estaban ahí. Estaban desde las ventanas chequeando. Entonces, así pasó en este día, ¿verdad? La gente vio cuando los magos llegaron y no pudieron dar la interpretación, la gente no se movía. Entonces se dice, 10, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Todo el mundo se da cuenta que el hombre estaba pálido, todavía no había modo que el color le volviera. Ni palidezca tu rostro. Quisiera ver. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. ¿Quién era esta mujer? Era la reina. La Era la reina. mujer de él. Exactamente. La esposa de Nabucodonosor. No la de, No, la de no, Belsasar, o sería no. la esposa de Belsasar. Yo creo que era de Belsasar. No, porque es que una señora. Y esa es la reina. Cuando es la reina, ella es la esposa Dice, del rey. nunca lo trata como esposo o lo trata como esposo. Lo trata como rey. Pero ahí dice la reina. Que siquiera la esposa de quién? La anciana del padre. De Belsasar a Nabucodonosor. De Yo pienso Belsasar. que era del Si padre fuera- de él. Si fuera de Belsasar, Belsasar tendría que saber quién era Daniel, pero supuestamente no se sabía quién era. Según él no sabía quién era Daniel. Entonces probablemente... Pero ella sí sabía. Imagínense ustedes. Si el rey no sabía Belsasar, mucho menos iba a saber la esposa de Belsasar. Esa Por era la eso- madre, era como por la eso madre de él. tenía Dice que es la madre reina, dice en el libro. ¿Ah?
Dice que notemos como una anciana, la madre reina, quien indudablemente no le gustaba la vida de fiesta, Era- banquetes desordenados, Era la esposa de Nabucodonosor, la mamá de él, la mamá de él. Su nombre de reina. la que es la reina, ¿sí? Exactamente. Sí, porque la esposa no es rey. Sí, él sí es. La madre no se reina. equivoque. Por eso Después sí. habla- Sí, Bien, continuamos ya aclarado el punto. Ah, no, Sí, yo ya. entendí de una vez de ese punto. ¿Tú lo entendiste, no? Yo sí, porque dice la anciana, dice anciana, ya es la Exactamente. madre de él. Bien, entonces hicieron llamar a Daniel. Yo como no lo he leído. Daniel fue traído, verso 13, delante del rey, y dijo el rey Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo a Judea? Y entonces yo he oído de ti, que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría, y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido, otra vez viene lo mismo, de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Esto lo dijo enfrente de los miles otra vez, enfrente de la, no vamos a decir de la congregación, enfrente de todos los que estaban ahí los príncipes, en sus dice. orgías. Los príncipes hablan, Sí. Y tú, tu hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Oiga, el hombre sí sabía, tenía conocimiento, ya le habían contado la historia, pero como que... Vino le Sí, subió la mente. exacto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, que ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura, y le hizo todo lo que le prometió, y poner su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Perdón, hermano, y porque ahí dice Pérez en vez de las tres palabras que están ahí. Porque es la manera, es una forma de resumir las otras. Es una como abreviación de lo que puso Mene Mene Tekel Uparsin. Porque cuando dice Mene Mene Tekel Uparsin, no está Pérez.
Por eso. Entonces es una abreviación de Pérez, o sea, de Uparsin, la parte de arriba. ¿Ya entendiste? Por eso dice Pérez, que ya es un resumen de Uparsin. Uparsin. Pérez es como podríamos decir, como un antónimo o un sinónimo. Algo que significa lo mismo, solo que dicho de diferente forma. De una manera resumida. Entonces, me hiciste recordar algo de Adán y Eva en el principio. Pérez, Porque que el apellido de Adán y Eva dice que sí es Pérez, porque Dios les dijo Pérez será. Pérez serás. Pero entonces Ese es el primer apellido. sí, primer apellido del humano en la tierra, Pérez. Pero entonces, hermanos, quiero decirles algo antes de irnos respecto a esto que estamos hablando. Para ya, podríamos decir, concluir esta escritura en la pared. La realidad es de que esta escritura tiene que ver también con el tiempo de los gentiles. Recuérdese que en la estatua de Nabucodonosor, el tiempo de los gentiles, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina el tiempo de los gentiles? Yo les expliqué en la primera clase. El tiempo de los gentiles termina con los dedos de los pies. Están hechos de dos elementos, de dos materiales. Entonces el tiempo de los gentiles termina con los dedos de los pies. Y la mano, Los dedos de la mano. de la cual estamos ahora, también tiene que ver con los dedos, que está hablando del final del tiempo de los gentiles también. Entonces el tiempo de los gentiles se aproxima, hermanos, porque la ira del Señor va a venir cuando el pecado, así como el pecado de este hombre llegó a lo sumo, así en estos días también. Hay otra cosa que pasa también con respecto a la numerología. Fíjese, dice que van a pasar un tiempo y 7 tiempos. Entonces fíjese, un tiempo equivale a 365 días. 365 días en el tiempo de Dios un tiempo equivale a 360 días, o sea, un año. Entonces, 365 se multiplica por 7. Multiplicándolo nuevamente por 7, que son las otras 7 temporadas, se hacen, hermanos, 2500 años. Exactamente en el tiempo de Nabucodonosor, para el tiempo en el que estamos viviendo, en el 1914 se hacen 2500 años cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Fíjense. Entonces, si hacemos bien la cuenta, en la Segunda Guerra Mundial, de nuevo, hermanos, vuelve, podríamos decir, a sufrir los judíos. En el tiempo, contando el tiempo, en tiempo y después 7 tiempos. Entonces vemos, hermanos, que casi exacto y preciso es los 2500 años en el 1914. Quiere decir de que el tiempo de los gentiles en el cual estamos viviendo está a punto de terminar. ¿Ya está entendiendo? Porque estamos en el 2015, ya han pasado 100 años más. ¿Ya está entendiendo? Hoy mismo estamos casi finalizando el tiempo de los gentiles. Si nos vamos a esta numerología, quiere decir, hermanos, de que el anticristo podría estar ya vivo, según las cuentas que estamos haciendo ahora. Vamos a dejar la clase ahí. Ave María, por eso. Sí, pecado concedido. Yo escuché una noticia que dijeron que ahora terminaba el mundo. Sí, porque lo que pasa es que también hay otro montón de vestido, otra vez viene lo mismo, de purpa y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio,
Todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Esto lo dijo enfrente de los miles otra vez. Enfrente de la, no vamos a decir de la congregación, enfrente de todos los que estaban ahí los príncipes, en sus orgías. Los príncipes hablan ahí. Sí. Y tú, tu hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Oiga, el hombre sí sabía, tenía conocimiento, ya le habían contado la historia, pero como que... El vino le subió la mente. Exacto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, que ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura. Respecto a esto que estamos hablando, para ya, podríamos decir, concluir esta escritura en la pared, la realidad es de que esta escritura tiene que ver también con el tiempo de los gentiles. Recuérdese que en la estatua de Nabucodonosor, el tiempo de los gentiles, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina el tiempo de los gentiles? Yo les expliqué en la primera clase. El tiempo de los gentiles termina con los dedos de los pies. Están hechos de dos elementos, de dos materiales. Entonces el tiempo de los gentiles termina con los dedos de los pies. Y la mano, Los dedos de la mano. de la cual está hablando ahora, también tiene que ver con los dedos, que está hablando del final del tiempo de los gentiles también. Entonces el tiempo de los gentiles se aproxima, hermanos, porque la ira del Señor va a venir cuando el pecado, así como el pecado de este hombre llegó a lo sumo, así en estos días también. Hay otra cosa que pasa también con respecto a la numerología. Fíjese, dice que van a pasar un tiempo y 7 tiempos. Entonces fíjese, un tiempo equivale a 365 días. 365 días en el tiempo de Dios equivalen, un tiempo equivale a 360 días, o sea, un año. Entonces, 365 se multiplica por 7. Multiplicándolo nuevamente por 7, que son las otras 7 temporadas, se hacen, hermanos, 2500 años. Exactamente en el tiempo de Nabucodonosor, para el tiempo en el que estamos viviendo, en el 1914 se hacen 2500 años, cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Fíjense. Entonces, si hacemos bien la cuenta, en la Segunda Guerra Mundial, de nuevo, hermanos, vuelve, podríamos decir, a sufrir los judíos. En el tiempo, contando el tiempo y después 7 tiempos. Entonces vemos, hermanos, que
casi exacto y preciso, es los 2500 años en el 1914. Quiere decir de que el tiempo de los gentiles en el cual estamos viviendo está a punto de terminar. ¿Ya está entendiendo? Porque estamos en el 2015, ya han pasado 100 años más. ¿Ya está entendiendo? Hoy mismo estamos casi finalizando el tiempo de los gentiles. Adelante. Este era el hijo en sí de Belsasar, pero habían habido ya 4 reyes atrás de él. Este hijo de Belsasar, probablemente cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, probablemente Belsasar era un niño, quizás estaba como la niña de la hermana, muy pequeña, que nunca llegó a saber quién era Daniel. Otra cosa que usted tiene que saber es de que cuando Nabucodonosor perdió la razón, también probablemente todavía Belsasar estaba hecho una criatura muy pequeña, quizás 2 años, 3 años, y no tuvo conocimiento menos de esta humillación por la cual pasó Nabucodonosor y el que el mismo Dios había hecho pasar a Nabucodonosor, porque eso fue algo que todo el mundo supo, que ese hombre había perdido la razón por haber ofendido a Dios, por haber engreído su vida y haber llegado a ser tan, podríamos decir, tan grande, pero no dar la honra y la gloria a Dios. Entonces, para que su hijo Belsasar ahora cometiera esta gran falta, porque el traer los utensilios de la casa de Dios, los utensilios sagrados, sacrosantos, que eran utilizados, hermanos, para la conmemoración y eran utilizados únicamente en el templo de Jerusalén, era algo sagrado para los judíos, o sea, algo que simbolizaba la presencia de Dios. Traer estos utensilios y utilizarlos en un servicio o en una, podríamos decir, en una fiesta pagana en donde se estaba dando rienda suelta únicamente al placer, porque ahí ni siquiera se estaba celebrando a un Dios, sino que se estaba dando rienda suelta a la mundanalidad, a los placeres, porque hermanos, cuando la Biblia habla de concubinas, está hablando de mujeres que estaban al servicio de Belsasar, mujeres que estaban desnudas, porque las mujeres, las jovencitas, las concubinas eran mujeres vírgenes, pero que se la pasaban desnudas en las fiestas. Esa era la manera de ellos de celebrar. Y cuando el hombre las quería poseer, solo las tomaba. O sea que en otras palabras era una fiesta eminentemente carnal, en donde el vino hizo que las cosas se pusieran, podríamos decir, aún en un tono más oscuro, ¿verdad? Entonces, quizás el hombre, en donde perdió la razón o sea, donde estaba embriagado, porque dice la Biblia que él ya estaba embriagado. Cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, probablemente Belsasar era un niño, quizás estaba como la niña de la hermana, muy pequeña, que nunca llegó a saber quién era Daniel. Otra cosa que usted tiene que saber es de que cuando Nabucodonosor perdió la razón, también probablemente todavía Belsasar estaba hecho una criatura muy pequeña, quizás 2 años, 3 años, y no tuvo conocimiento menos de esta humillación por la cual pasó Nabucodonosor y el que el mismo Dios había hecho pasar a Nabucodonosor, porque eso fue algo que todo el mundo supo, que ese hombre había perdido la razón por haber ofendido a Dios, por haber engreído su vida y haber llegado a ser tan, podríamos decir, tan grande, pero no dar la honra y la gloria a Dios. Entonces, para que su hijo Belsasar ahora cometiera esta gran falta, porque el traer los utensilios de la casa de Dios, los utensilios sagrados, sacrosantos, que eran utilizados, hermanos, para la conmemoración y eran utilizados únicamente en el templo de Jerusalén, era algo sagrado para los judíos, o sea, algo que simbolizaba la presencia de Dios. Traer estos utensilios
y utilizarlos en un servicio o en una, podríamos decir, en una fiesta pagana en donde se estaba dando rienda suelta únicamente al placer, porque ahí ni siquiera se estaba celebrando a un Dios, sino que se estaba dando rienda suelta a la mundanalidad, a los placeres, porque hermanos, cuando la Biblia habla de concubinas, está hablando de mujeres que estaban al servicio de Belsasar, mujeres que estaban desnudas, porque las mujeres, las jovencitas, las concubinas eran mujeres vírgenes, pero que se la pasaban desnudas en las fiestas. Esa era la manera de ellos de celebrar. Y cuando el hombre las quería poseer, solo las tomaba. O sea que en otras palabras era una fiesta eminentemente carnal, en donde el vino hizo que las cosas se pusieran, podríamos decir, aún en un tono más oscuro, ¿verdad? Entonces, quizás el hombre, en donde perdió la razón o sea, donde estaba embriagado, porque dice la Biblia que él ya estaba embriagado cuando mandó a pedir los utensilios del templo. Entonces, hermanos, como que en realidad Belsasar no sabía nada de Dios, como que no sabía, porque lo hizo en presencia de más de 1000 personas, o sea, un sacrilegio. Me gusta el libro, menciona unas palabras. Dice, Daniel dice, en este momento las interpretaciones que dio Daniel no se toman en cuenta por esta gente corrupta, dice, glotona y amante del placer. Eso es lo que dice el libro. Este incidente dice basta para atestiguar la nefanda degeneración, al grado de usar a su antojo los utensilios sagrados de oro, de plata que robaron del templo de Jehová en Jerusalén. Y entonces aquí habla de Daniel, que Daniel cuando esto pasó, pues ya estaba anciano. Se cree que Daniel en este tiempo tenía 88 años, 78 años. No, esta es del tiempo que tenía en cautiverio Israel en Babilonia. Entonces, sigamos leyendo, vamos a la lectura, solo para que nos empapemos de lo que está pasando. Entonces fueron traídos los vasos de oro. El 4, bebieron vino y alabaron a los dioses. Oiga, alabaron a los dioses. Sí estaban alabando a los dioses. Sí habían dioses involucrados ahí. Dice entonces, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro. A todos los que tenían. De madera y de piedra. ¿Cuántos dioses tenía esa gente, hermano? De oro, de plata, de madera, de piedra, de hierro. Tenía muchos dioses. En aquella misma hora aparecieron los dedos de la mano de hombre. Pero este era un hombre, no era un hombre cualquiera. Dice dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey, ¿qué pasó con el rey? El rey palideció. Hermanos, cuando uno está haciendo algo malo y te agarran en el acto, cualquiera empalidece. A ustedes nunca los han agarrado con las manos en la masa. O se pone rojo o empalidece. No, es más que uno empalidece. Porque cuando uno se pone rojo es que uno se avergüenza. Pero cuando te sorprenden en algo malo, tú increíble. Era la reina. Era la reina. Mujer de él. Exactamente. La esposa de Nabucodonosor. No la de Belsasar, o sería la esposa de Belsasar. Yo creo que la de Belsasar. No, porque es que es una señora. Y esa es la reina. Cuando es la reina, ella es la esposa Dice, del rey. nunca lo trata como esposo, o lo trata como esposo. Lo trata como rey. Pero ahí dice la reina.
Que siquiera la esposa de quién? La anciana del padre De Belsasar a Nabucodonosor. Yo pienso que era del Si padre fuera- de él. Si fuera de Belsasar, Belsasar tendría que saber quién era Daniel, pero supuestamente no se sabía quién era. Según él no sabía quién era Daniel. Entonces probablemente... Pero ella sí sabía. Imagínense ustedes. Si el rey no sabía Belsasar, mucho menos iba a saber la esposa de Belsasar. Esa Por era eso- la madre, era como por la eso madre idea de él. Dice que es la madre reina, dice en el libro. ¿Ah? Dice que lo tenemos como una anciana, la madre reina, quien indudablemente no le gustaba la vida de fiesta, Era- banquetes desordenados, Era la esposa de Nabucodonosor. la mamá de él, La mamá de él. Su nombre de reina. la que es la reina, o sea, Exactamente. Sí, porque la esposa no es rey. Sí, él sí es. la madre no se reina. equivoque. Por eso Después sí. habla- Sí, Bien, continuamos ya aclarado el punto. Ah, no, yo ya. entendí de una vez en ese punto. ¿Tú lo entendiste, no? Yo sí, porque dice la anciana, él es la Exactamente. madre de él. Bien, entonces hicieron llamar a Daniel. Yo como no lo he leído. Daniel fue traído, verso 13, delante del rey, y dijo el rey Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo a Judea? Y entonces yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría, y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido, otra vez viene lo mismo, de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba